Estamos en otro sector de Hora 23 y nos ocupamos ahora de una importante conferencia que se va a realizar en esta jornada viernes. Su título, El derecho a la rehabilitación de las víctimas de tortura. Se trata de una conferencia impulsada por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, el ITI, la UMSA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y el expositor, el doctor Juan Pablo Albán Alencas, que nos acompaña aquí en los estudios de Hora 23. Él es ecuatoriano, doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica de Ecuador y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a los televidentes. Muy bien, muchas gracias. Me alegro que lo estemos tratando bien. ¿Cuál va a ser el eje de la conferencia que va a ofrecer esta jornada? Bueno, vamos a conversar un poco sobre el derecho a la rehabilitación que tienen las personas que han sido víctimas de actos de tortura, un derecho que está reconocido en tratados internacionales, por ejemplo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y que abarca una serie de medidas tendientes a disminuir los efectos traumáticos que la tortura siempre va a dejar. Las secuelas de la tortura no son solamente secuelas de carácter físico, de hecho muchas veces no hay secuelas físicas después de los actos de tortura, y sin embargo los traumas psicológicos, la depresión, la angustia, la incapacidad de reinsertarse laboral, educativa, socialmente, pueden permanecer a lo largo de toda la vida. A mucha gente le puede quizás parecer que hablar de tortura en el presente es referirse a un fenómeno desfasado en el tiempo, porque generalmente se asocia la tortura con los gobiernos dictatoriales que han desaparecido en los últimos años en nuestro continente, pero no es así. No es así. A finales de 2016 Amnesty International publicó un informe en el que planteaba que al menos en 150 países del mundo todavía hay práctica de tortura, y en 70 de esos 150 países esa práctica es una práctica generalizada o sistemática. Lo que significa es que las fuerzas de seguridad del Estado o que grupos armados irregulares que están en combate contra el Estado utilizan de manera habitual actos de tortura como mecanismos de presión contra el enemigo o como mecanismos de extracción de información. Esto incluso en gobiernos democráticos. Esto incluso en gobiernos democráticos. Nótese, por ejemplo, que a nivel de nuestra región, el estado que mayores problemas tiene con la práctica generalizada de la tortura es México. En México, según estadísticas publicadas hace poco tiempo por Human Rights Watch, el 80% de la población tiene temor de que si fueran detenidos van a ser torturados. Y aquí el ITI, uno de los auspiciantes de la conferencia, por ejemplo, ha recopilado información y se ocupa del tema en Bolivia, donde también existen casos preocupantes de práctica de tortura. Existe práctica de tortura en todos los países de la región andina. Bolivia no es la excepción. Yo como ecuatoriano puedo decir además que en el Ecuador también esta práctica lamentablemente pervive. Y sin embargo, justamente lo que tenemos que trabajar es en procesos de prevención. Esos procesos de prevención empiezan por generar alerta a nivel social sobre los mecanismos de reparación a los que tienen derecho las víctimas. Una de esas medidas de reparación es la rehabilitación en sus distintas dimensiones. Pasan también por el formar nuevas generaciones de defensores, jóvenes preocupados por no repetir la historia, por cambiar esa realidad, por erradicar prácticas negativas de violación de derechos como es la tortura. Yo en lo particular he trabajado mucho como profesor que soy de la Universidad San Francisco de Quito con los estudiantes de Derecho y los estudiantes de Psicología a través de trabajo clínico, llevando casos de personas torturadas justamente para generar conciencia sobre la importancia de erradicar estas prácticas. Incluso en países con democracias consolidadas existe la presencia de brotes o manifestaciones de tortura. Bueno, efectivamente, si usted mira, por ejemplo, a los Estados Unidos, que normalmente suele ser señalado como una especie de ejemplo a nivel mundial en términos de democracia y de estabilidad política y demás, hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos, ninguno de los gobiernos recientes ha hecho nada frente a un informe de más de 6.000 páginas sobre las prácticas de tortura implementadas a partir de memorandos escritos desde la Casa Blanca autorizando el uso de tortura en procesos de interrogatorio, técnicas modificadas de interrogatorios como les llamaban ellos,
pero en realidad se trataba de actos de tortura para extracción de información. Entonces, en resumen, la tortura no es un fantasma del pasado, sino una realidad con la que todavía se convive hoy en el mundo. Es una realidad muy presente y es una realidad que estamos llamados a erradicar. Para el final, le invito por favor a que invite usted a la vez a nuestros televidentes a participar en esa conferencia. La hora y el lugar, desde luego, son muy importantes. La conferencia será el día de mañana a las 18 hoy, ¿no? horas 30. Bueno, sí, ya el día de hoy, a las 18 horas 30, en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés. El ITI va a entregar certificados de asistencia a las personas que acudan, pero además creo que es importante tener este tipo de debates, así que espero que la gente se anime a ir. Y la asistencia es gratuita. Es gratuita, así es. Una última consulta. En el caso de Bolivia, ¿por qué debería ser importante el tema de la tortura? Bueno, porque todavía está el pendiente del ofrecimiento de mecanismos de rehabilitación a las víctimas de la dictadura. Esto es más allá de las prácticas actuales que pudieran permanecer de casos de tortura. Hay una deuda pendiente con esas víctimas del pasado. Entonces es muy, muy importante tomar conciencia sobre el alcance del derecho a la rehabilitación que tienen las víctimas de tortura. Con esa reflexión le damos las gracias, reiteramos la invitación al lugar y a la hora que usted ha mencionado, Universidad Mayor de San Andrés. Gracias, doctor Juan Pablo Albán Alencas, por su presencia en Bolivisión. A usted, muchas gracias. Y tras